Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Pepe por invitarme a participar en este seminario y estar en compañía de tan buenos amigos. Hablar de Felipe a mí me resulta al mismo tiempo muy fácil y muy difícil, porque son 30 años de amistad muy íntima y de admiración por su obra. Yo creo que soy escritor, entre otras cosas, pero de una manera muy importante porque Felipe decidió que lo era, cuando yo mismo no tenía muy claro que pudiera serlo. Yo decía, fue la primera persona a quien yo enseñé mis textos, que le gustaron, o que hizo como que le gustaron, para animarme, y me invitó a colaborar en una estupenda revista que dirigía por entonces, que era Fin de Siglo, y a partir de entonces, bueno, como yo creo que todos, además de necesitar una convicción íntima de querer ser escritor, necesitamos que alguien crea en nosotros, que alguien nos tome por tal. Como digo, a partir de esas colaboraciones yo creo que empecé a tomarme más en serio la posibilidad de ser escritor. Porque cuando yo conocí a Felipe, yo era un pardillo con la secreta vocación de la escritura, pero Felipe ya era un escritor. Fue el primer escritor de mi generación hecho y derecho que yo conocí, aunque era jovencísimo, porque ya había publicado algún libro, dirigía una revista que por entonces, bueno, para los que leíamos literatura era mítica, porque bueno, los colaboradores que participaban en ella, estaba dirigida por Felipe y por Francisco Bejarano, y bueno, muchos de los colaboradores de esa revista formaron lo que luego se llamó la generación de los 80 o la generación de la experiencia, o como se quiera llamar, ¿no? Y bueno, pues participar en eso a mí la verdad que me supuso un antes y un después, y un orgullo que todavía reivindico. He dicho que cuando conocí a Felipe, Felipe ya era un escritor con todas las letras. Yo creo que es, con mucha diferencia, el escritor más ambicioso de mi generación, y para mí el mejor, el más dotado, el más inteligente, y el que ha practicado todos los géneros y en todos ha destacado. Es poeta, es novelista, es traductor, escritor de magníficos relatos, ha escrito teatro, ha escrito novela juvenil, es un articulista sensacional, y yo creo que en todo lo que ha hecho hay una constante, hay un eje que lo vertebra, que es su intención de hacer siempre alta literatura. Yo creo que Felipe, siempre que maneja las palabras, siempre que trata de escribir algo, incluso la lista de la compra, lo que quiere hacer es buena literatura. En un medio tan poco dado a la literatura como es las redes sociales, porque es una gran, aunque parezca mentira, parece que es un obstáculo para que aparezca la alta literatura, porque bueno, todo tiene en principio la misma jerarquía, es todo una hojarasca, un bosque en donde es muy difícil espigar y descubrir qué es lo bueno y que te aparezca ante los ojos lo bueno y descartar lo malo. Como digo, incluso en un medio como ese, en sus comentarios que hace en Facebook, son de lo poco que uno puede leer en la red y darse cuenta de que detrás hay una poderosa inteligencia y la creatividad de un escritor. Yo creo que Felipe, y eso es, como digo, una constante en su obra, jamás toma las palabras en vano. Yo creo que siempre que se propone utilizarlas y barajarlas, aspira a eso, aspira a la emoción estética. Bien, yo creo que su literatura, bueno, cuando me planteé la charla de hoy, pensé no sabía muy bien qué hacer, si hablar de un libro en concreto, si hablar en general de la poesía, y al final me he decidido por hacer un picoteo de lector, que espero que tenga una cierta unidad y al mismo tiempo que resulte variado en su carácter disperso.
Como digo, creo que hay una aparente paradoja de comienzo sobre la esencia del mundo de Felipe Benítez en todos los ámbitos. Yo creo que la naturaleza de su mirada sobre el mundo es de carácter dubitativo, de carácter escéptico, pero al mismo tiempo está vertebrada por una certidumbre, que es la certidumbre de la fe en la propia obra, de la fe en la literatura, de la literatura como un destino. Hoy ha dicho algo que es muy cierto en su caso, y es que él, si tuviera que volver a escoger a partir de cero y a escoger un destino, querría que fuera también el de escritor. Yo a Felipe no me lo imagino en otro ámbito ni haciendo otra cosa que no sea la de escribir. Hay amigos que uno sabe que pueden, bueno, si no escribieran, podrían hacer otra cosa, podrían dar clases o podrían trabajar de otras cosas. Yo creo que Felipe no es que no pudiera hacerlas, porque si se viera obligado, bueno, pues tendría que esforzarse, pero no, desde luego no me lo imagino yo en otra tarea que no sea la de la literatura. Yo creo que esa idea de la obra como destino propio, como interés privado, como él ha dicho alguna vez en uno de sus artículos más brillantes de crítica literaria, la literatura como interés privado, yo creo que eso vertebra, como digo, toda su obra. He dicho que tiene un carácter escéptico, que tiene un carácter dubitativo. Bueno, yo creo que el espíritu que hay detrás de casi todo lo que escribe Felipe deja al mundo entre interrogantes. Él nos dice, como si dijéramos, que no hay de qué salvarse, que no hay cómo, pero que el arte, la literatura, nos redimen, y por momentos bueno, pues nos encierran en un paraíso privado. Esa palabra, la del paraíso, yo creo que es importante también en la obra de Felipe. El mito del paraíso, el mito de la Arcadia, es el mito de la temporalidad, es el mito de cómo la acción destructiva del tiempo nos expulsa primero de la infancia, nos hace caer en el tiempo, nos hace caer en la conciencia de la muerte. Y en el caso de Felipe yo creo que esa expulsión primero de la Arcadia y después de otro de los territorios arcádicos, que es el territorio de la juventud, son fundamentales. Su primer libro se llamaba así, Paraíso manuscrito. Creo que eso no es ninguna casualidad, y es una palabra que se va a repetir en otro título también fundamental, en este caso de su obra narrativa, La propiedad del paraíso, que es una de las obras que yo todavía prefiero con diferencia en la obra de Felipe, gustándome, por supuesto, todo, como he dicho, con entusiasmo. En la poesía y en esa primera obra de juventud, en Paraíso manuscrito, yo creo que ahí ya, sin ser la voz del Felipe Benítez, que entendemos como tal, sin haber adquirido, digamos, la esencia de su voz, ya hay un escritor muy hecho, ya hay un escritor enormemente brillante, enormemente precoz y con voz propia. Bueno, yo creo que ahí hay cosas que ya no van a variar en su obra, como el cuidado de lo verbal, el estilismo, la elegancia del fraseo, que eso es algo fundamental en su literatura, y un tono, digamos, de nostalgia, de conciencia de la pérdida de la juventud, que aparece, bueno, pues en buena parte de su obra, desde Paraíso manuscrito hasta el último libro de poemas, hasta Las identidades, y que se puede rastrear en los relatos, se puede rastrear en las novelas, se puede rastrear en muchos de sus artículos más líricos, y como digo, eso no desaparece. Es un libro, en cierta forma, también paradójico, porque es un libro escrito por un joven que lamenta antes de tiempo la pérdida de la juventud. En cierta forma, bueno, pues es
es un libro que se anticipa a su propia crisis, digamos, espiritual. Y aparece ahí algo que también es una de las constantes de la obra de Felipe, que es la reflexión sobre el tiempo. Yo creo que es, por supuesto, uno de los temas eternos, de los temas fundamentales de la literatura de todos los tiempos, pero sin prestar atención a ese asunto, yo creo que la obra de Felipe Benítez Reyes no termina de entenderse. Es el tiempo y sus estragos, el tiempo y las trampas que hacemos los humanos para sobrevivir a él, el tiempo y el arte, también fundamental, y el tiempo y la conciencia. El tiempo y la conciencia, porque ese tema, el tema de la conciencia, de la reflexión acerca del yo y acerca de la propia vida, es algo también que acompaña su obra durante toda su trayectoria. Su último libro, bueno, desde el propio título ya lo define, Las identidades. Esa reflexión sobre lo evanescente de la mirada con que abordamos nuestra propia vida, lo irreal de la irrealidad o de lo que tomamos por realidad, subyace, como digo, desde el comienzo en la poesía de Felipe. Pero bueno, es un poquito más adelante, ya con su segundo o con su tercer libro, con libros como Los vanos mundos y sobre todo con La mala compañía, cuando adquiere ya una voz enormemente propia y que marca buena parte, creo, de la poesía generacional. En esos libros yo creo que él hace algo de una forma muy personal y muy inteligente que de otras maneras hizo en buena medida nuestra generación, que fue una lectura propia del modernismo, de los poetas modernistas, bueno, desde nuestra propia sensibilidad, en ese caso desde la sensibilidad de Felipe Benítez. Y aunque son libros, Los vanos mundos y La mala compañía, bueno, que tienen ya bastantes años, son libros también de cierta precocidad, ahí están algunos de sus poemas inevitables y que aparecen en todas las antologías, poemas como Panteón familiar y sobre todo Advertencia. Yo tengo un gran pesar con ese poema de Advertencia cuando descubrí, después de leerlo en clase a mis alumnas, que muchas de ellas al cabo de unos días lo llevaban escrito en sus carpetas y lo tenían casi como un mantra que recitaban, cosa que me dolió mucho y de la que Felipe Benítez siempre se acuerda para humillarme. Bien, yo creo que en estos libros se agudiza la sensación de pérdida de la vida, de pérdida del tiempo huidizo, de pérdida de las convicciones, y que es una poesía de personaje. Él en una antología propia que hizo, magnífica, yo creo que es además uno de los libros por los que se debería empezar la lectura de Felipe Benítez, por esa antología propia que él hizo de su obra, con comentarios desde el presente. Decía que esa etapa de su poesía la contempla con una cierta distancia, porque bueno, que hay una impostación de personaje. Bueno, yo creo que es espléndido el personaje, que es un personaje que tiene bueno, una cierta altivez ante el mundo, porque es la altivez de esa lectura de la poesía modernista que él hace, con ese gusto, digamos, Manuel Machadiano de mirar la realidad un poco por encima del hombro. Pero yo creo que es una lectura, como digo, muy, muy importante y muy interesante. A partir de entonces yo creo que lo que se produce son cambios en cada uno de los libros. Va ahondando en ese mismo universo, desde Sombras particulares hasta La misma luna, con grandes diferencias en las composiciones, pero creo que con el mismo asombro ante la temporalidad, que sigue siendo una de sus constantes, y también con la idea de lo quebradizo
que es todo, de lo quebradizo que es la conciencia propia y sobre todo la forma en que la conciencia mira el mundo y que otorga al final eso que ya he mencionado, que es el carácter irreal de nuestra percepción de lo real. Y eso lo consigue con algo que en muchos de los poemas de estos libros se convierte también en uno de sus mecanismos de escritura más brillantes, que es la dislocación, el poema de dislocación temporal, de dislocación de situaciones en donde el observador observa algo que a la vez lo está observando y crea en los poemas una suerte de clima de delirio, de laberinto, que viene también de algunos de los que son, creo, sus grandes maestros, que son, para mí, Eliot, Nabokov y Borges. Yo creo que esos pueden ser tres de los grandes pilares, digamos, de la literatura en todos los géneros de Felipe Benítez Reyes. Hay un paréntesis al que yo quiero dedicar un poco de espacio, un paréntesis de un libro feliz, un libro extraordinario, que se sale un poco de lo que es el tono de su poesía, digamos, ortónima, y que es Vidas improbables, en donde él, a la manera de Pessoa, a la manera de Machado, a la manera de tantos otros, bueno, pues finge o da voz a distintos poetas que viven dentro de él. Yo creo que es un libro muy útil para entender su universo y para entender ese propósito totalizador del que he hablado, esa aspiración completa en todos los géneros a la literatura, porque es un proyecto poético, pero que tiene también mucho de novelístico, ¿no? de inventar vidas, inventar poetas desde la prosa, porque todos los poetas tienen, digamos, su biografía, su introducción, y luego crear la obra de esos poetas con distintos tonos, con distintos espíritus, ¿no? Yo creo que eso es un texto, como digo, muy, muy, muy importante. Hablando de este libro, escribí para su presentación en Madrid algunas palabras y quería volver sobre ese texto. Yo decía entonces que lo peor de la identidad no es que esté, digamos, fosilizada en nosotros, cristalizada en nuestra biografía, sino que sea que sea única, que no sea múltiple, que no albergue todas las posibilidades que sospechamos en nosotros, todas las posibilidades que soñamos en nuestras fantasías, que estamos seguros de haber podido desarrollar si hubiésemos tenido un poco más de carácter, un poco más de tiempo, un poco más de dedicación, un poco más. Todos estamos al tanto de nuestros distintos malogrados en nosotros, de nuestros muchos nonatos, de nuestra legión que hubiese merecido mejor suerte. Esos pobres huevos güeros de nuestra personalidad mal escindida, mal multiplicada, mal psicopatizada, mal enferma de mal de amores muchos, de mal de amores tantos. Porque, confesémoslo de una vez, ¿quién es tan pobre que no lleve dentro de sí al menos media docena de diferentes suyos? ¿Quién ha venido al mundo tan desprovisto de olfato que no haya descubierto en su persona una banda propia? ¿Quién no ha confraternizado con su horda, con su caterva, con su clan secreto? La literatura, entre otras muchas cosas, también puede observarse como una terapia para que se desate nuestro tropel. En su función medicinal, la literatura no solo nos libra de los asuntos que nos afligen, de los temores que nos acechan, de los desconsuelos que nos amenazan, sino que también nos ayuda a traer al mundo a nuestros expósitos de la conciencia. Es decir, la literatura nos da luz y nos hace dar a luz. Es un método para librarnos de nosotros mismos, para combatir ese aburrimiento original de ser uno y solo uno, siendo en el fondo una multitud. En Vidas improbables, Felipe ha alumbrado a algunos de sus muchos posibles, a unas cuantas de sus criaturas del aire, de los personajes de su persona, y que por contagio estilístico, por el principio paradójico de los vasos comunicantes literarios, lo vuelven a él, a su persona, más personaje,
más ente de ficción, como si sus sombras y su corporeidad acabasen por jugar a intercambiarse los papeles, a confundirse en el mundo, a acudir como mellizos juguetones, los unos en lugar del otro, o viceversa, a las fiestas de la realidad. En un hechizo de cartomante, en un malabarismo propio de un gran mago, Felipe saca de su chistera un libro que es muchos a la vez, un texto que han escrito sus escritores todos de sí mismo, el narrador, el poeta, el crítico, el lector, el historiador de la tradición literaria propia. Más que unos literatos apócrifos, Felipe Benítez inventa una literatura verdadera que es tan suya como la aparentemente firmada con su solo nombre. Estos heterónimos, como quien no quiere la cosa, juegan con seriedad a desvelar algunas de las claves hondas que configuran la educación sentimental de su creador. La poesía modernista, como ya he dicho antes, con sus grandes figuras, pero también con sus figuras menores, con sus gloriosos fracasos, con sus perfectas futilidades. La música y las letras del rhythm and blues y el rock, las grandes voces que falsifican sus falsificadores, Eliot, Keats, Leopardi, Pessoa, Oden, la poesía cancioneril, la tradición de raíz más o menos honda, las japonerías minuciosas, el eco del realismo sucio. Este libro, Vidas improbables, es muchas cosas a la vez, como Felipe. Una declaración de principios, lectores, formativos, sentimentales, pero también un manual acelerado de crítica textual, una confesión placentera sobre el placer de la escritura, una lección de humor hacia los asuntos del mundo, pero sobre todo constituye una declaración de amor hacia la literatura. Este libro es una forma de hacer lo que siempre hacen los escritores, autobiografía, pero de hacerlo a través de los distintos espectros en que se cifra el fantasma propio. Consiste en la constatación de que una obra y un estilo están sustentados por múltiples estilos y obras. La prueba de que la literatura no solo es una herramienta para liberar a los otros, a los lectores, del aburrimiento, sino para liberarnos a nosotros mismos, mediante la escritura, mediante la lectura, del aburrimiento de no ser todos esos que sabemos con absoluta certidumbre que somos también. Bien, y es como digo, es algo que nos vuelve a demostrar que en Felipe hay una profunda unidad de aspiración en todo lo que hace a todos los géneros y, como digo, a la alta literatura. Y creo que, bueno, esa última vuelta de tuerca que ha dado con su último poemario, con las identidades, debe interpretarse en ese sentido. Yo creo que es un libro muy importante porque es un libro en donde Felipe también se cura de sí mismo, en donde se obliga a renunciar a algunas de las cosas que mejor sabe hacer, a algunas de las cosas a las que parece que accede con suma facilidad, aunque bueno, detrás de todo eso hay muchísimo talento y muchísimo trabajo. Es un libro que, en donde yo creo que somete a su propia literatura, a su propia obra, a su palabra, a un embridamiento de lo verbal. Es un libro en el que, por voluntad propia, se ha propuesto ser menos brillante en lo verbal, menos deslumbrante que en otros libros, para ser al mismo tiempo más reflexivo, para utilizar el prosaísmo, ese prosaísmo que aparece algunas veces en Eliot y que él, yo creo que lo ha aprendido de ahí, de otros poetas ingleses, como digo, hasta el final. Y para darle una nueva salida, una nueva veta, un nuevo pozo de riqueza a su obra, incluso, digamos, introduciendo el tono ensayístico dentro de los poemas y logrando una sección que a mí me interesa especialmente y por eso quiero picar de ella ahora, que es una sección de poesía civil, de poesía social, se puede decir, en el más alto y en el más noble de los sentidos, y que lo convierten de repente en el autor de los mejores poemas sociales, entre comillas, civiles y críticos, sin demagogia alguna, sin caídas de tono ninguno, como digo, en el autor de los mejores poemas sociales que se han escrito en los últimos 60 o 70 años, me parece, en España.
Bien, eso sería ese picoteo que he ido dando por aquí y por allá en su obra poética, pero también quería hacer algunas observaciones dispersas de lector por otros géneros. He hablado antes de que me parecía muy importante la palabra y el tema del paraíso en la obra de Felipe, y hay una novela que lleva también, como he dicho antes, esa palabra en su título, La propiedad del paraíso, que fue el estreno novelístico de Felipe Benítez. Es una novela extraordinaria, es una novela sobre la infancia, sobre la nostalgia del adulto de ese mundo, y que me parece que es comparable, es una novela lírica, que es comparable bueno, pues a una de las novelas míticas de la literatura española del siglo XX, es la novela de Julián Ayesta, Elena o el mar del verano. Yo creo que está dentro de ese universo sentimental, aunque no tiene nada que ver ni en lo temático ni en la resolución. Yo creo que es una mirada sobre la vida de provincias, con sus magias, con sus tedios, y sobre todo, como digo, la mirada esa del lector, perdón, del escritor sobre el universo de la infancia, del que ha sido desterrado y que ya ha cantado en otros géneros. Me quería detener ahí, y me quería detener porque le da una, digamos, otra voz importante, otra parcela importante a su literatura, y que no se puede descuidar, en El novio del mundo, que probablemente sea su obra magna en lo narrativo, que me parece una relectura muy inteligente, una relectura enormemente brillante, enormemente entretenida y divertida de la novela picaresca y de las crónicas de Indias, según un alter ego, Walter Arias, que inaugura una faceta de la voz de Felipe que es fundamental, y es, digamos, el lado salvaje, el lado bronco de la conciencia, a través, como digo, de ese personaje tan políticamente incorrecto como es Walter Arias, y que termina de dar, a través de sus peripecias, a través de su aventura dislocada por todo el mundo, y sobre todo de sus comentarios, de su mirada hacia la realidad, hacia los personajes y hacia las situaciones a las que se enfrenta, nos da, digamos, la esencia también de algo que aparece muchas veces en la narrativa de Felipe Benítez, y es la consideración del mundo, la apariencia de que el mundo es un gran teatro, es un gran guiñol, en donde los humanos, bueno, pues somos muñecos en manos del destino, en manos del azar. Un universo que está guiado, en este caso, por el deseo indiscriminado como motor del mundo, y que termina de hacernos ver que el destino es una peripecia bufa, una peripecia llena de ruido y furia, como decía Faulkner, citando a William Shakespeare, aunque en este caso el ruido y la furia no son de naturaleza trágica, sino que están vistos a través de la ironía y del humor. Bien, hoy se ha hablado aquí de mucho, y seguro que se ha hablado también otros días por extenso, de los relatos de su último libro, Cada cual y lo extraño, en donde yo creo que también se produce algo de lo que he hablado antes, una depuración, un intento de superación, digamos, y de reinvención del propio estilo y de la propia obra de Felipe Benítez, algo que los escritores me da la impresión de que estamos más o menos obligados a hacer de vez en cuando, bueno, para no repetirnos, para no insistir demasiado en lo que suele conocerse como la voz propia. Yo creo que la forma de seguir adelante es tratar, como digo, de abrir nuevas líneas de expresión, de reinvención. Yo creo que eso lo consigue Felipe en estos cuentos,
Yo creo que aparecen siempre sus temas de siempre, aparecen su mirada perpleja ante la realidad, pero que lo hace dando un giro, un giro de realismo que no había aparecido en otras colecciones de relatos, que tendían más hacia la desrealización, digamos, de la peripecia y de los personajes. Yo creo que aquí, bueno, como digo, esa mirada escéptica y perpleja ante las cosas, ante la infancia, ante los disparatados propósitos de los adultos, ante la irrupción trágica del azar, como aparece en algunos de los relatos, y sobre todo hacia la extrañeza del universo y la extrañeza de las relaciones humanas, que es el eje que vertebra temáticamente, me parece, el libro de cuentos, como él también ha explicado esta mañana. Terminan por darle, como si dijéramos, una mayor carnalidad a las aventuras de sus personajes. Bien, he hablado desordenadamente de su poesía, de su narrativa, he hecho como si dijéramos algunas calas en todo eso, y quería hacer algunas también en los ensayos. En esa gran aspiración a la totalidad, a tocar todos los géneros, yo creo que si uno quiere conocer bien la obra de Felipe Benítez y su brillantez y su temperamento, tiene que ir también a los ensayos, porque ahí es donde él establece su familia propia, en donde fundamenta su tradición y donde, bueno, manifiesta algo que es importantísimo para un escritor y que debe ser importantísimo para los lectores de un gran escritor, y es su capacidad lectora y su agudeza para, en primer lugar, para jerarquizar la literatura, que eso es algo que se le debe pedir siempre a un crítico, que establezca, digamos, unas divisiones y que nos diga quiénes son sus clásicos, quiénes son sus autores de cabecera, y que sepa espigar tanto en el pasado como en el presente. Yo creo que, haciendo también un pequeño paréntesis dentro del ensayismo, durante muchos años Felipe ha sido uno de los críticos más brillantes de la actualidad, de lo contemporáneo, precisamente porque ha sabido jerarquizar en el presente. La mayor parte de los críticos, bueno, desde mi punto de vista, el gran defecto que tienen es que no saben jerarquizar, es decir, terminan por, los críticos de los suplementos literarios, de las revistas, todo parece, bueno, que está, digamos, en la misma escala, en el mismo escalón de la literatura, y eso no es así. Yo creo que a un crítico lo que se le debe pedir es precisamente que sepa decirnos qué le parece de primera categoría, qué le parece de segunda y qué le parece de tercera. Bien, yo creo que en los ensayos de Felipe, en Gente del Siglo y en otros ensayos, en otros de los muchos ensayos que ha publicado, aparece ahí, como digo, su familia, su tradición. Y él es de esa estirpe, de la misma estirpe de muchos de los escritores sobre los que más ha hablado. Yo creo que es de la estirpe de Chesterton, de la estirpe de Wilde, de la estirpe de Bernard Shaw. Yo creo que ahí hay no solamente una afinidad del lector hacia esa literatura, sino también una afinidad de temperamentos, de carácter. Yo creo que la sutilidad en el humor, el gusto por la paradoja y esa inteligencia juguetona que hay en Felipe Benítez está también en muchos de sus maestros, pero precisamente por eso, porque es un talante parecido y es una forma muy similar de mirar el mundo y de enfrentarse a lo real. Y todo eso, las dotes del ensayista, las dotes del narrador, las dotes del poeta, las dotes del escritor con mayúscula, brillan también
semanalmente en algo que viene haciendo desde hace muchísimos años, que es el articulismo. Yo creo que la obra la obra periodística de los escritores que tocan géneros distintos, que tocan la novela, que tocan la poesía, yo creo que debe ser analizada también con mucho interés, con mucho cuidado, porque es muy difícil, es muy duro, semana tras semana y año tras año, sin la capacidad que uno tiene para corregir, para aparcar una novela o un libro de poemas, que si no está convencido lo puede dejar reposar el tiempo que quiera. Como digo, es muy difícil hacer alta literatura, como hace Felipe, semanalmente o varias veces a la semana en los periódicos. Yo creo que ese afán es el afán al que me he referido en un principio, es el afán de aspirar en cualquier caso, siempre que se trata de jugar con las palabras, como digo, al arte, a la emoción estética y a la alta literatura. Yo creo que Felipe pertenece por derecho propio a esa gran tradición del gran articulismo literario español de todos los tiempos. Bueno, es de la estirpe de Pla, de la estirpe de Camba, de la estirpe de Ruano y de la estirpe de muchos otros. Yo creo que ha conseguido, bueno, hacer también autobiografía y hacer literatura, como digo, en esas entregas tan urgentes que son las de la prensa. Y bien, esa es la constante de la que quería hablar y que es lo que vertebra, como digo, y que sirve de eje a todo lo que quería decir. Y es que Felipe es una especie de mago también, de cartomante, que es un tema que reaparece también constantemente en su literatura. En las obras de Felipe, más tarde, más temprano, aparece un chino o aparece un mago. Yo creo que él escribe muchas veces para sacar chinos y magos en sus cuentos, en sus novelas. Y como un mago, en este caso, como un mago de la palabra, como un mago de la literatura, ha aspirado siempre a eso, a hacer, a producirnos emoción estética y a crear alta literatura mediante las palabras. Y lo mejor del mago es que lo ha conseguido. Muy bien. Felipe me ha dicho que no me soportaba más de 20 minutos, yo creo que he estado un poquito más, pero bueno, la idea era, bueno, sembrar algunos asuntos para que luego, si alguien quería hacer alguna pregunta, porque me han dicho que la idea era que hubiese un poco de tiempo para el coloquio, que lo pudiéramos hacer. Muchas gracias.